Hola, mi nombre es Santiago Garcés, soy jefe de redacción de la revista Bohemia y hoy nos encontramos con Maribel y con Ricaurte de la Corporación Arcadia, en precisamente el magazine de Arcadia, y vamos a hablar un poco de toda la trayectoria que ha tenido esta corporación a nivel cultural en el municipio de Itagüí y en el área metropolitana en general, cuál ha sido su apuesta artística, su apuesta social y un poco de esa historia que hay detrás de escena. Entonces, pues mucho gusto, mi nombre es Santiago. Quisiera entonces preguntarles cómo nace este proceso o esta decisión de tener una corporación cultural. Bueno, la Corporación Arcadia surgió en el 2008 a raíz de los intereses pues de un grupo de personas, particularmente de Ricaurte Carmona y un grupo pues digamos de artistas de Medellín que se dio a la tarea de pensarse una corporación que no solamente participara en las artes escénicas, sino una apuesta cultural amplia, donde obviamente el teatro ha sido fundamental. El teatro ha sido, digamos, como el corazón de la corporación, pero también se han abierto pues como a otros espacios culturales y artísticos. Bien, pues el origen de la Corporación Arcadia se da en el corregimiento San Antonio de Prado, inicialmente con la Corporación Casa de la Cultura de San Antonio de Prado, en la que estuvimos un periodo como de 6 años perteneciendo a dicha entidad y luego que la entidad ya decide como disgregarse porque no logramos como unirnos en la idea de que se tramitara ante el Consejo de Medellín la erradicación de la Casa de la Cultura como tal. Entonces varios de los integrantes empezaron a fundar corporaciones independientes, el Semillero Juvenil de San Antonio de Prado y otras entidades. Entonces nosotros decidimos, a partir de esa experiencia, iniciar en el 2008 la creación de la Corporación Arcadia, integrando diferentes actividades de las artes vivas, danza, música, teatro, cuentería, literatura, eh, formación artística. Hicimos formación artística con niños, jóvenes, adolescentes y adultos. Y posteriormente nos independizamos. La sede principal de la corporación, como lo digo, es en el corregimiento San Antonio de Prado de Medellín. Por lo tanto, nuestra área de influencia principal es la ciudad de Medellín, el distrito de ciencia, tecnología e innovación. Y recientemente, hace un año hacia atrás, eh, construimos este espacio como una sede alternativa al que decidimos llamar el tendedero, que es una sala de formato mediano donde se pueden albergar aproximadamente 35 espectadores con un espacio escénico para pequeño formato en la que hemos hecho ya diversos eventos de eventos sociales, eventos literarios, el magazine de Arcadia, que es un producto nuevo, pero que no es nuevo en relación con nuestra tradición, porque, como lo decía ahora en el otro podcast, Julián Esteban Ciro, quien es nuestro productor audiovisual y cineasta, iniciamos toda esta experiencia mediática de las cámaras, dado que tuvimos que hacer festivales de teatro y títeres virtuales. En la cuarentena hicimos 3 festivales en vivo, incluso algunos, de, con diferentes obras y diferentes agrupaciones, porque nosotros también hemos venido siendo operadores de la Títere Fiesta, que es un festival departamental con escala y participación nacional e internacional de específicamente del movimiento de títeres, aunque nosotros como corporación y como entidad y como artistas lo
lo definimos más como animación de objetos, como una área de los títeres que mezcla diferentes técnicas y diferentes posturas estéticas. Por ejemplo, las más recientes producciones de Arcadia han sido una mezcla de títeres, objetos, animación de objetos y clown, donde los personajes actorales tienen mucha influencia de la técnica del clown, que no necesariamente tiene que tener como la naricita del payaso y no necesariamente tiene que ser mimo o pantomima, tampoco necesariamente tiene que ser humor. Sin embargo, tenemos mucho ese componente, esa mezcla de un teatro familiar con temática para niños y para toda la familia que, que tiene también su participación, su parte comedia, de cómica. Aunque hay obras muy dramáticas que pueden parecer que tienen elementos cómicos, como esta obra que tenemos ahora aquí montada en el tendedero, que es Proserpina. Proserpina tiene patas de gallina y contamos aquí con un equipo maravilloso presente en sala, a Julián, a Carolina, a Sebastián, a David, mostrando como el eclecticismo de lo que hemos ido expandiendo, no solamente de las artes vivas, de las artes escénicas, sino también en el área de literatura. Entonces hoy tuvimos la realización del podcast con David, un escritor que lanza su primer libro y que estamos muy contentos de tener presente en la sala. Sebastián, quien es un poeta ya de tradición, reconocido y premiado, que hace parte del engranaje del equipo de la Corporación Arcadia. Carolina, que además de sugerencia, de su capacidad para como gestora cultural, también ahora es actriz del elenco base de Alevín Títeres y de Puntarca, que son las denominaciones al interior de la corporación que tenemos, y ya viene siendo parte como la tercera obra este año en este corto espacio de tiempo. Ya vamos con la tercera obra de participación con Carolina. Y a Julián, que lo tenemos desde chiquito, desde que era casi un niño, lo conozco, porque todo este quehacer ha sido como la concentración de la creación propia, y ya este año estoy cumpliendo 40 años de vida artística en las artes escénicas, y eso implica todo, como decía Julián ahora, o sea, yo lo hago con gusto, estoy tendiendo cables, estoy colocando luces, estoy poniendo un micrófono y haciendo una logística, pero lo hago con ese gusto de que hace parte de nuestro quehacer de las artes vivas y las artes escénicas. Y ahora incluimos en esas artes vivas también la literatura, que puede parecer que no está viva porque puede quedar impresa en una tinta, en un papel, y parecer que está estática, pero también está viva, también se está transformando. Entonces, creo que podríamos sintetizar que lo que hacemos en la Corporación Arcadia culturalmente son las artes vivas en la que nos interesa mucho que cada artista nos muestre su esencia, que cada artista se exprese en unos marcos de libertad, como lo decía ahora Julián, y, y con una libertad creativa en la que no estamos anclados ni aferrados a ninguna técnica en específico, de las formas de la expresión artística, y adaptando esas formas existentes a nuestra forma de expresión. Hábleme un poco, por favor, de esos subgrupos o grupos dentro de la propia Corporación Arcadia, como en esas líneas de danza, de teatro, que han tenido a lo largo del tiempo, que ustedes, digamos, son los pequeños hijos de Arcadia, ¿cierto? Háblame un poco de esa historia, de esa memoria que, aunque el teatro es efímero en el sentido de que la obra dura hasta que se acaba, ¿cierto? Algo queda.
¿Qué es eso que ha quedado entonces también desde esa historia de los pequeños grupos o nombres con los que se han identificado? Bueno, la Corporación Arcadia tiene su inicio con Alevín Títeres, que es, digamos, ese grupo que se fortalece y que presenta pues sus obras alrededor de los títeres y de la animación de objetos, ¿sí? Posteriormente también está Thanatos Teatro, que es la denominación que se le da al grupo que trabaja en ese teatro, digamos, serio, un teatro de pronto más dramático, más conceptual, que impone también unos riesgos actorales, en fin. Y también tenemos a Juntarca. Bueno, antes de Juntarca, Ja Compañía de Humor, Jacob. Ja Compañía de Humor, que también es la denominación que se le da a esa línea de teatro, digamos, de humor o de teatro un poco cómico. Y Entre Cuentos y Viajes, que es la denominación de la parte de cuentería, ¿cierto? Narración oral y cuentería. En los últimos 2 años, como hemos estado haciendo como unas mezclas entre esas formas de hacer artes escénicas, entonces se encuentra esa denominación juntarca, que es como la juntura, la unión de esas posibilidades de hacer artes escénicas, esa juntanza donde trabajamos, digamos, obras como Las mascotas de Karen, una obra que mezcla eh, la dimensión, digamos, del actor en escena, la manipulación de objetos, de títeres a la vista y también una musicalización y una parte, digamos, sonora también importante. Asimismo, hay otras obras que también se trabajan con manipulación a la vista y actores en escena, como es La Princesa Amarilla del Castillo de Cristal o esta nueva obra, pues digamos nueva porque son versiones que vamos y vamos recomponiendo, como lo es Proserpina. Proserpina tiene patas de gallina, que siendo un personaje principal, el protagonista o la protagonista es una brujita, que es un títere, hay unos actores que se mueven entonces en escena. Por eso entonces sale esa idea de esa denominación juntarca. Entonces ahí tendríamos pues como esas razones por las cuales se habla de esas líneas. En el tema, digamos, del tendedero, de este espacio, y dándole como la oportunidad de como ventilar otras formas de hacer, otros talentos que tenemos. Entonces se da también el espacio de magazine, que ya aquí en magazine lo que estamos es como un conjunto de productores audiovisuales, pero también hay una logística detrás y también hay una edición que la está haciendo Isabela Ruiz de todo este trabajo de magazine, que ya es del área de las artes audiovisuales. Entonces ahí como que nos vamos integrando en esas artes vivas, ¿cierto? También recientemente con nuestros amigos Sebastián y Carolina, entonces estamos construyendo esta alianza de Escamandro Ediciones, en la que hemos incorporado como un buen porcentaje de que el magazine tenga ese componente tan, tan relevante que es la literatura. Y en él ya hemos hecho varios episodios del podcast no podcast, porque no sabemos a qué se nos va a transformar este magazine y por eso lo dejamos magazine, porque podría convertirse en un programa en vivo, con público, donde conversemos con los artistas, donde conversemos con los autores, no solamente de literatura, ya también tuvimos una presencia ya internacional con una actriz mexicana, dramaturga también,
Y todos estos podcasts los van a ir pudiendo ver en nuestro canal de YouTube, que nos pueden buscar como Corporación Arcadia. Y allí estamos subiendo todas las producciones en las que ya se encuentran incluso obras digitales, digitalizadas por nuestro amigo Julián Ciro, de excelente calidad, unas producciones donde hemos logrado ese diálogo que el mismo Julián decía, o sea, yo hago cine, ustedes hacen teatro, vamos a ver cómo encontramos ese punto medio, porque el teatro es un arte en vivo y presencial. Incluso el experimento que nos dio la oportunidad de vivir la cuarentena evidenció que el teatro no estábamos listos para hacer la transición de un teatro digital a un teatro virtual. Que hicimos festivales virtuales, pero no tuvo la misma aceptación. En cuanto se dio la oportunidad de regresar a la presencialidad, lo virtual quedó en un plano por allá como esto será para otra época, todavía no es. Fue un experimento muy bonito y por eso quisimos capitalizar esa experiencia de lo digital, de la virtualidad y darle vida y continuidad a través de este magazine. También preguntaba sobre la parte de danza, la parte de música. Eh, Nuestras puestas en escena tienen un componente auditivo que no siempre ha sido solamente como usar la IA y tomar archivos digitales y meterlos dentro de las producciones. También hemos tenido producciones con música en vivo, experimentaciones con letras y poéticas diferentes, con músicos en vivo y con la parte teatral, una hibridación que se aproxima más al, por ejemplo, a lo que es el teatro Butoh, que, que en algunas partes llaman la danza de la oscuridad con el grupo Thanatos Teatro. Porque todo este eclecticismo y todo este sincretismo de géneros? Digamos que nosotros no somos una sola cosa. Entonces, hemos tratado de que cada forma de la expresión artística tenga su espacio. No podemos hacer una obra, o sí podemos hacerla, pero no sé, es un poco difícil y los públicos lo han demostrado. Es decir, hagamos una obra solamente en prosa, en verso, que los personajes hablen en verso, no es algo común para los niños. Ellos se distraen, se pierden. Entonces la prosa, la prosaica del texto teatral nuestro contemporáneo, lo dejamos mucho para la dramaturgia infantil, para el teatro familiar, un lenguaje fácil de entender, un lenguaje fácil de llegar, historias sencillas, fáciles de digerir, pero también nos reservamos como artistas esas creaciones propias poéticas que son disruptivas y que también superan de alguna forma un segmento del público popular, familiar y generalizado, y que a veces no es ni siquiera de la aceptación entre los artistas. Hemos encontrado resistencia entre los artistas con nuestras poéticas, pero como le decía un colega, Cristóbal Peláez del Teatro Matacandelas, pues yo al principio de esta obra, como decía, era para que a mí me gustara. Y si a mí me gustaba, de pronto a alguien le iba a gustar eso que a mí me gusta. Y recuerdo que eso fue una gran influencia para mí porque me tocó ser un día único espectador en una función del Teatro Matacandelas en una época en que él estaba estrenando O Marineiro. Todavía hay mucha gente que detesta a O Marineiro y dice, ¿por qué se presenta eso todavía? Eh, pero en su momento fue una obra muy disruptiva que a mí sí me hizo historia en mí, porque era unir esas dos imágenes. Cristóbal diciendo, yo quiero hacer una obra que a mí me guste,
y de pronto a alguien le va a gustar y hace una obra a la que no iba nadie. Y una vez me tocó ser único espectador en la sala, único espectador, no había nadie más en la sala. Los actores, el técnico, el director y yo. Y después, en un periodo de menos de 5 años, habían filas y gente devolviéndose porque ya no cabían en la sala. Y hoy día todavía se presenta un marinero y todavía hay gente que no alcanza puesto para entrar a ver un marinero. No nos quiero decir que nos morimos, nos estancamos y todo esto, porque hemos sido influenciados e influenciadores también de colegas como Farley Velázquez, quien fue La hora 24, director de la obra 25, la 25. de la cual Maribel García fue 11 años miembro de la obra 25 antes de llegar a Arcadia y de desempeñar en su vida cosas que no tenían que ver con el arte prácticamente, porque Maribel, si ustedes, pues me imagino que se van a ir enterando con las conversaciones, es ingeniera y ha ejercido la ingeniería y le gusta ejercer la ingeniería y ahora también es pedagoga y es maestra en la Universidad de Antioquia y no es el área de las artes. A mí me encanta pensar que todos tenemos mínimo dos posibilidades de caminar las sendas de la creación y es una senda de lo racional, de lo concreto, de lo matemático y una senda de lo totalmente irracional, de lo onírico, del ensueño. Y eso tiene que encontrarse en algún punto en una mitad de equilibrio entre esa parte racional y esa parte irracional. Y es una cosa a la que debemos, que yo creo que ya se está entrando en ese territorio de que las artes ya no son definidas, esto es danza, esto es música y esto es, estamos en el posmodernismo, estamos todavía en el renacimiento, o sea, todas las épocas y todos los géneros y todas las tendencias se unen hoy día en el arte de una forma que ya casi es imposible decir qué son. Si esto es audiovisual, si esto es danza, si esto es música, si esto es Transmedial. cine, si esto es teatro, si esto es un arte vivo, si esto es un arte inerte. Estamos en ese punto y eso es maravilloso. Estamos viviendo una época extraordinaria donde los creadores no tienen límite. Porque ahora que estamos en la era de las IA no lo pueden hacer todo sin que el creador esté detrás. ¿Sí? Porque la IA lo que hace es recoger información y el creador está recogiendo esa información, está sintetizando, está encontrando relaciones que aparentemente no hay entre las diferentes expresiones artísticas y está creando cosas y el creador no quiere ser clasificado. Yo no quiero ser de la tercera edad, ni joven, ni niño, ni quiero ser heterosexual, ni LGTBIZ. Yo soy todo, ¿sí? Pansexual y todas esas cosas. Entonces estamos en una era maravillosa, donde esa unificación del pensamiento, donde esas estéticas se unen y ya no se pueden diferenciar las fronteras, los límites. Estamos en un espacio creativo de la máxima creación y libertad. No sé a dónde vamos a llegar, pero me encanta. En esta explosión también de libertad, pues vale la pena recordar también ese momento de pandemia donde nos pudimos dar cuenta de que las artes juegan un papel fundamental en la vida y en esa salud mental también pues, que sin arte, ¿qué hubiera sido de nosotros en esos 8 meses de encierro? ¿Cierto? Entonces también como quería preguntarles, ¿por qué es tan importante dedicar la vida al arte para ustedes? Bueno, me gustaría responder esa pregunta desde mi no dedicación al arte completamente, pero a la vez sí, porque cuando yo me gradué de ingeniera,
Yo recuerdo mucho que yo mandé a hacer unas tarjeticas y en esas tarjetas yo quería decirle a la gente pues que me iba a graduar y que le iba a invitar a una fiestecita, pero además que de cierta manera iba a justificar el hecho de yo ser una artista y una ingeniera. Y yo pensé, y yo lo siento todavía, que en esa abstracción de la técnica, la tecnología, en ese mundo de las matemáticas, de los cálculos, ahí también está el arte. Ahí está el arte. Eso fue lo que les comuniqué en esa tarjeta. En la abstracción de la técnica y la tecnología también hay arte. Más adelante pude porque digamos que la vida me fue llevando a la docencia, a la pedagogía, siendo ingeniera, pero siempre como el área de la cultura. Estuve participando varios tiempos, pues como 2 años en el programa de cultura ambiental metropolitana y tuve la oportunidad en el Colegio Soleira, de acá de La Estrella, de plantear una propuesta de arte, pero yo lo dimensioné también desde lo ambiental. Entonces, hicimos un trabajo allá durante varios años que se llamó Soleira Arte y Ambiente. Entonces, ¿qué hacíamos en Soleira Arte y Ambiente? Trabajar, por ejemplo, con los jóvenes, con los niños también, en procesos creativos y artísticos que devinieran en temáticas ambientales movilizadas a través de las artes escénicas y a través del video, ¿cierto? Con los elementos y las capacidades que los muchachos tenían y también obviamente con los recursos y las posibilidades de la institución, lo que nos llevó, por ejemplo, a hacer musicales, donde yo pude aportar un guión, por ejemplo, con el tema ambiental, ¿cierto? Pero que a la vez podía ser un apoyo en la dirección de actores, cosas como esas. Otro asunto de dedicar la vida al arte fue la eterna discusión que yo tenía con Farley Velázquez precisamente, porque Farley y yo, pues, yo lo conocía él de 27 años, yo tenía 17 y él 27. Y yo empecé pues mi carrera y él decía, usted no es una mujer de arte, usted no es una mujer de teatro, yo, no, no soy, yo no me voy a poner a pelear con usted porque él era una persona, digamos, muy rigurosa y como en un sentido como de buscar esa pureza del actor y esa dedicación. Eran unas jornadas larguísimas de ensayo, donde nosotros teníamos mínimo 4 horas de ensayo diarios, de lunes a sábado. Eso hoy en día es casi que imposible uno llevarlo a una práctica en un grupo de teatro. Usted tener 20 personas o 15 personas concentradas de lunes a sábado haciendo ese trabajo hoy en día es imposible casi. Y así lo hacíamos, pero entonces para yo poder cumplir con esas 4 horas de ensayo, tenía que hacer mi universidad, ¿cierto? Y llegar y trasnochar y hacer una cantidad de cosas. Y fuera de eso, pues como que argumentar y discutir también mi pertenencia a ese ámbito de la ingeniería. Sin embargo, yo siempre me sentí como una artista. Bueno, hoy en día sigo con ello, ¿cierto? Pero yo no me siento dividida. No me siento como la mujer que hace ingeniería, la que es profesora o la que es actriz. No, en ese sentido me uno a esa idea de Ricaurte. Yo soy una. Cada uno de nosotros somos un universo y en ese universo tenemos múltiples oportunidades y posibilidades y nos las dan, ¿cierto? Y en ese sentido, pues me gusta hacer eso, pero también me gusta cocinar, soy panadera, me gustan las plantas, entonces animo mucho, por ejemplo, a que las personas y a que los seres humanos, pues que por lo más están en contexto conmigo o que pues que cohabitamos o compartimos, pues expandan su conciencia y sus caminos en las formas que consideren oportunas y posibles, ¿cierto? Bien, yo creo que solo existir es un impacto estético.
Y la estética es una palabra muy gastada, porque la gente le dice a uno, ay, no me gusta tu estética. Ay, no, qué cuadro tan estético. La estética tiene un origen semiótico que, que es muy simple. O sea, si yo impacto, estoy haciendo un impacto estético. Es decir, para mí fue como muy revelador entender que una ameba, cuando interactúa con otra ameba que consideramos no tiene cerebro, que consideramos no tiene pensamiento, mientras degluye su alimento, está impactando su entorno y a la vez que está interactuando con las otras amebas, está impactando su entorno. Asimismo, si nosotros somos la reunión de muchas amebas, porque nosotros somos más otros cuerpos que no son nuestras células, sino es nuestro cuerpo, imagina lo que logramos hacer solamente con existir. Tú allí sentado estás impactando todo tu entorno 10 kilómetros a la redonda. Tú estás co-creando una realidad en la que estamos todos estos seres maravillosos que estamos sentados acá. Y eso es un hecho estético. Entonces, en relación con la pregunta, no sé si logre como canalizar esa respuesta y ser muy puntual, es eso. Solo existir es un acto estético, solo existir. Ya expresarlo es intervenir en el otro, intervenir en tu entorno. Y el solo hecho de hacer esa intervención sigue siendo un hecho estético. Entonces, todas nuestras formas de hacer, incluso nuestra cotidianidad en esta interfaz que llamamos la tercera dimensión, que llamamos la realidad, la realidad no onírica, porque hay una realidad onírica que es más el territorio del artista, del ensueño, de la ensoñación, de los mundos posibles. Creemos que esto es inamovible, que esto está escrito en piedra, que esta materia no la podemos modificar. Todo esto es modificable. Lo podemos comprobar todo el tiempo. Entonces creo de esa forma que hay una gran relevancia si esa impactación que hacemos en nosotros primero y en nuestro entorno está cambiando, está transformando el mundo. Y creo que por eso hacemos esto que hacemos. Finalmente, como para cerrar el conversatorio, ese impacto que tú mencionas del entorno, ¿hasta dónde ha llegado la Corporación Arcadia? Pues en esos viajes, de pronto, ¿hasta dónde han llegado? O de pronto, ¿qué historias de vida han inspirado que ustedes digan, vea, esta persona entró a Arcadia y encontró un camino artístico por el cual seguir el resto de la vida? Pues el mundo del artista es un mundo a veces solitario y él no siempre da cuenta ni evidencia cómo está impactando. Nosotros hemos tenido funciones, por ejemplo, de teatro comercial, que son por encargo. O a que venga, vamos a hacer una campaña de participación con los empleados de esta empresa. Y uno va y uno siente que no está haciendo nada porque está haciendo un teatro comercial, pero al final uno va a desmaquillarse y a desvestirse, a volverse otra vez un ciudadano común y se le acerca un empleado, un señor de 60 años y más, y le dice, gracias, llevo 40 años trabajando en esta empresa y ustedes me trajeron hoy tanta alegría, tanto me sacaron de esto y me hicieron vivir algo que yo no pensé que se podía vivir. Y uno piensa al final de la función que uno no hizo nada, porque uno dice, ay, no, pues teatro comercial, ¿qué es esto? La gente distraída, dispersa, obligada a estar ahí, pero un solo espectador viene y le dice uno algo. Tuvimos hace como 2 años, esta misma obra en un corregimiento en el corregimiento de Altavista, una función.
y nosotros no habíamos salido de escena. Y el director de la Casa de la Cultura de ese espacio cultural llega y sale. Bueno, y ahora con ustedes vamos a presentar Proserpina. Proserpina tiene patas de gallina. Y grita una niña por allá todo pulmón. ¡El mejor nombre del mundo! Y no habíamos empezado la función. Yo no sé si el mejor nombre del mundo luego ella lo asoció en su cabeza con, ay, la mejor obra del mundo. No, no llegamos a eso. No lo llegamos a saber. Pero imagínense, el mejor nombre del mundo. Entonces a veces, una sola persona a veces le evidencia a uno y dice, ve, estamos haciendo algo. Y es algo significativo. Y en ese momento uno dice, todo este esfuerzo, porque yo sé que nuestros espectadores no tienen por qué saberlo todo, pero es un esfuerzo gigantesco, gigantesco, horas y horas de ensayo, meses. Conseguir todos los elementos técnicos, conseguir un cable, una cámara, una luz, conseguir la escenografía, construir un muñeco, construir y definir el diseño de una decoración, como son todas nuestras obras. Eso en horas humanas son muchas horas. Cuando uno le dice a alguien tal vez que en esta obra hemos invertido 5.000 horas, no lo cree. Pero si sumamos la hora que ha invertido cada uno de los actores, director, creadores, son miles de horas. Y un esfuerzo del recurso financiero, de un transporte, del transportador, de una logística. La gente va y si es gratis, peor. Menos lo valora como, ah, sí, ahí, eso estuvo me gustó. Pero se van en la completa ignorancia del gran esfuerzo que nosotros como artistas estamos haciendo todo el tiempo. Por eso también creamos este magazine, porque queríamos que los artistas nos muestren esa parte de la humanidad. O sea, ahí tenemos a John David acá, a David, yo le agregué otro nombre. No sabemos cuántas horas, sí sabemos, algún poquito sabemos, meses de dedicación para escribir su libro y cuánto tuvo que esforzarse él en decir esta palabra es la que queda acá. Y eso es lo que cuando uno lee un poema o cuando uno va a una obra o cuando uno va a un concierto, uno como espectador no es totalmente consciente de esa inversión que hay detrás, ya sea porque él pagó un aporte económico, la alcaldía, el gobierno lo pagó, o fue una donación. ¿Y esa donación qué significa? ¿Cierto? ¿Qué significa esa donación? Tanto para el que la entrega como debería ser para quien la recibe. No nos enseñaron como seres humanos a recibir. Es una de las partes más difíciles. Yo creo que para nosotros es más fácil dar. Si va el limonero por la calle y dice una monedita, tome su moneda. Pero no nos enseñaron a recibir. No nos han enseñado a recibir. Yo creo que es otra escuela que nos queda por hacer. Aprender a recibir y también aprender a dar gracias. Gracias por esta compañía de nuestros colegas artistas. Gracias a ti que nos entrevistas. Gracias a Maribel por acompañar con todas las vicisitudes esta historia de esta creación del tendedero y potenciarla. Gracias. Bueno, frente al impacto, la primera persona que yo considero debe ser impactada con mis actos, pues soy yo misma. Me doy por bien servida si yo no me vuelvo una carga para la sociedad, si hago parte de, ¿cierto? Si aporto. Cuando pensamos en el tendedero surge, también quiero decirlo, a raíz de un esfuerzo de mis padres en esta copropiedad, que ellos hicieron los primeros pinos y las primeras bases para que estas casas existieran. Y más adelante, por situaciones muy fuertes de la vida, mi padre fallece y también quiero decirlo, una negligencia médica
que fue compensada con dinero. Entonces miren cómo va impactando uno, ¿cierto? O sea, la historia de mi padre impacta tan fuerte en nosotros, impacta en un centro médico que fue negligente, eso de alguna manera, ese impacto nos compensa a nosotros y llega algún dinero con el cual se hace mucha parte de esta propiedad, de ese tercer piso sobre todo, y después ese pensar de cómo retribuyo yo ese sacrificio humano, porque es que eso es un sacrificio humano. ¿Cómo retribuyo yo? ¿Cómo le digo yo a San Pío? ¿Cómo le digo yo a Itagüí que mi papá tuvo que ver en esto? Porque el día que mi papá falleció, las 3 naves de la parroquia de Itagüí estaban llenas. Nosotros no sabíamos quiénes eran esas personas. Pero ¿quién es toda esta gente? Y aún siendo la familia tan numerosa, uno decía, pero ¿quién es esta gente? Y salíamos a preguntar, ¿y usted conocía a Libardo García? Claro, el milagroso, él me daba ropa. Sí, él me daba para peluquearme. Él me regaló una carretilla y yo ahora soy recicladora. Él me ayudó a salir del alcoholismo. ¿Qué? Si mi papá era un viejo que se sentaba a cambiar relojes en el parque. Esa era la información que nosotros teníamos y uno no sabe de impactos. Y luego cómo ese impacto llega, miren, todas las vueltas a convertirse en este espacio y de cierta manera uno dice cómo retribuyo y cómo le digo, como les digo yo a San Pío, a Itagüí, aquí está este espacio y ese espacio que lo construimos, pero también llega la mano de este hombre, Ricaurte, y dice, venga, hagamos esto. Yo quiero que esta casa sea una casa de producción, quiero que aquí haya algo, que venga la gente, que conozca, que haya niños, que haya algún aprendizaje. Y entonces hay también quien le copia a uno, entonces de cierta manera eso que impactó a mi padre, que impactó a mi familia, que me impacta a mí, entonces impacta a Ricaurte, impacta a mi hija, que es un artista, entonces uno dice, ¿de dónde sale eso, cierto? Entonces mira que en este mundo de estadísticas, donde queremos mostrar los impactos en número de seguidores, ¿cierto? En el número de reproducciones de tus videos, de los me gusta, ¿cierto? De ese mundo, yo rescato mucho esa influencia en lo local y en lo individual. Y quizás es una influencia más profunda y más del ser, el ser que se transforma y el ser que hace cosas a raíz de lo que le pasa. Entonces ahí me gusta mucho hablar de impacto. Me gusta hablar mucho de impacto, aunque este espacio está nuevo, está joven, esperamos que vengan muchas personas acá, como ya han venido quizás más de 200 personas acá a este espacio, y que queremos que vengan muchas más y que en ese venir y devenir del tendedero también haya el impacto que hace eternas a esas personas que amamos, que nos hace eternos a nosotros también de cierta manera, para que se cree y se co-cree pues como digamos la vida, ¿cierto? La vida se va creando, se va recreando y bueno, ese pienso yo que es como el impacto que yo evidencio, ¿cierto? Y las razones por las cuales hoy estamos acá sentados tienen que ver con todo eso, ¿cierto? Y más, pero eso es para mí hablar de impacto. Bueno, muchísimas gracias. Este ha sido un capítulo más de El Magazine de Arcadia. Agradecerles por compartirnos su experiencia, la cual es muy valiosa. Esperamos que puedan acercarse y conocer el espacio, que hagan parte de ese también constructo social que se está dando desde acá y que sigamos viviendo por y para el arte. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.